escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas. Y te pedimos que estés pendiente y nos bendigas en cada uno de los minutos y segundos de nuestra vida, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y también compartirla. Te damos infinitas gracias por todo y te pedimos que nos des entendimiento para discernir tu divino mensaje y memoria para atesorarlo y poderlo poner por obra en todos y cada uno de nuestros días futuros de vida. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula El ministerio de Pablo en Corinto. El ministerio de Pablo en Corinto. Para el estudio de esta lección vamos a leer Primera de Corintios, Gálatas, Hechos y Segunda de Corintios. Para memorizar. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18, 9 y 10 o al 10. El gran misionero inglés William Carey solía decir que reparaba zapatos para pagar sus gastos, pero que su verdadera ocupación era ganar almas. Del mismo modo, Pablo fabricaba tiendas de campaña para ganarse la vida. Hechos 18:1-3, pero su verdadera ocupación era, por supuesto, ganar personas para Cristo. Esta semana analizaremos el ministerio de Pablo en favor de la comunidad cristiana de Corinto. La iglesia, como veremos, estaba repleta de problemas, muchos de los cuales no eran muy diferentes de los que enfrentan nuestras iglesias hoy, casi 2000 años después. De hecho, cualquier persona que haya sido cristiana durante algún tiempo sabe por experiencia que no existe un grupo cristiano que no tenga algún problema. Pablo se enfrenta a desafíos en Corinto, pero lo hace con el mensaje de la cruz. Primera de Corintios 2:2. La fidelidad a este mensaje es también la forma
de afrontar hoy nuestros desafíos, como veremos en esta lección y a lo largo de este trimestre. El mensaje de 1 y 2 Corintios se aplica también a nosotros. Parte 2. Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Pablo comienza su carta a los Corintios identificándose como apóstol de Jesús, llamado por la voluntad de Dios. 1 Corintios 1:1 comparar con 2 Corintios 1:1. Su convicción acerca de quién es Él en relación con Jesús es tan firme que con pocas excepciones, así es como comienza todas sus cartas. Lee Corintios 1:1 y Romanos 1:1. Vamos a ir. Vamos a... ¿Qué dice? 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y luego Romanos 1:1. Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ok. ¿Qué dos elementos del ministerio de Pablo son destacados en estos textos? También en Gálatas 1:1 está lo mismo. Pues dice que allí da a entender que fue llamado por Dios para ser discípulo de Jesucristo o siervo. Es lo que queda demostrado. Y si Pablo habla de su llamado y apostolado como el cumplimiento de la voluntad de Dios, está convencido de que su llamado no proviene de los hombres, sino de Dios. Gálatas 1:1. Al igual que Jeremías 1:5. Pablo fue llamado por Dios desde el vientre de su madre como un acto de la gracia de Dios. 1:15. Y sucedió para que proclamara el Evangelio de Cristo entre los gentiles. En 1 Corintios 15:8 Pablo se incluye entre aquellos a quienes Cristo se apareció después de la resurrección. 1 Corintios, unos versículos más adelante,
da a entender que su vocación como apóstol fue el resultado de ese encuentro con Jesús. 1 Corintios 15, 9 al 11. El título apóstol de Jesucristo abarca una serie de conceptos. En primer lugar, transmite la idea de alguien enviado por Jesús. Sin embargo, Pablo también utiliza esta expresión para identificarse a sí mismo como siervo de Cristo. Romanos 1:1, Gálatas 1:10, Tito 1:1, así como predicador y maestro. 1 Timoteo 2:7, 2 Timoteo 1:11. Cristo está siempre presente en su tarea como predicador y maestro. En resumen, Pablo es un apóstol de Jesús, quien es no solo el centro del apostolado de Pablo, sino de la vida. Los pensamientos y sentimientos del apóstol estaban llenos de la presencia de Jesús. Prueba de ello es que se refiere a él repetidamente en la introducción y en la sección de acción de gracias de 1 Corintios. 9 veces en 9 versículos. Pablo amaba tanto a Jesús que no podía dejar de pensar y hablar de él. Quería compartir a Jesús con aquellos que estaban bajo su cuidado para que la vida de ellos también estuviera centrada en Cristo. Mientras que él fue llamado a ser apóstol, ellos fueron llamados a ser fieles seguidores de Jesús en cualquier tarea a la que el Señor los llamara. Parte 3 de Atenas a Corinto. Lee Hechos 17, 16 al 34. Hechos 16. No es 17, 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. También y tomándole le trajeron
a Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros ídolos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí está explicando lo que yo le quería yo hacer ver a don José. Dice que Dios no necesita de algo. Dice como si necesitara de algo, pues Él es quien nos da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, cuando fe a todos con haberle, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
¿Qué hizo Pablo cuando llegó a Corinto y durante su estadía allí? Pues dice que les predicó a los corintios y se percató de su idolatría de algunos. Pero algunos se burlaron de él y otros le siguieron. Pablo fue a Corinto durante su segundo viaje misionero y permaneció allí 1 año y medio, según Lucas. Como de costumbre, el apóstol comenzó su actividad misionera en la sinagoga. Hechos 18, 4 al 6. Hechos 17, 1 y 2 menciona que era su costumbre. Siguió la estrategia de primero al judío. Romanos 1:16, Hechos 13:46. Tal como Jesús había ordenado a sus apóstoles, ver Hechos 1:8. Cuando Silas y Timoteo se unieron finalmente a él en Corinto, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Cristo. Hechos 18:5. Durante su permanencia en Corinto se dedicó a enseñar la palabra de Dios. Hechos 18:11. Fue también en este contexto donde expresó su famosa decisión de que estaba resuelto a no saber nada entre los corintios, sino a Jesucristo y a él crucificado. Primera de Corintios 2:2. Parte 3 de Atenas a Corinto. Creo que ya pasé esto. Sí, ya pasé esto. Vamos con la parte 4. No, pero me lleva otra vez a la parte 3. Aquí está ya. La parte 4. Es que sea. La ciudad de Corinto se titula la parte 4, parte del martes. Dice Hechos 18, 1 al 3. 1 Corintios 5, 9 al 11 y 1 Corintios 8, 4. Vamos a leer eso. Primero Hechos 18, 1 al 3. ¿Qué está aquí? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Okay.
hacer tiendas. Ahora vamos a 1 Corintios 5, 9 al 11. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ni aun comáis. 1 Corintios 8:4. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Ujú. Los ídolos y las imágenes son de Satanás. Ahí está. ¿Qué podemos deducir sobre la economía, la moralidad y la vida religiosa de Corinto? Pues mencionó claramente todo lo que está mal que haga la gente o que hagamos, y igual queda claro que todos los que todos los que llevemos la palabra de Dios a más personas debemos de trabajar para nuestro sustento y no estafar o quitarle lo poco que tengan a nuestros hermanos o compañeros de vida o de iglesia. Ahí queda claro que estos apóstoles llevaban el evangelio a muchas ciudades, pero no le pedían dinero a nadie, ellos trabajaban para su sustento. Corinto era un importante centro del mundo antiguo, famoso por su próspero comercio. La ciudad fue destruida por Roma en el año 146 a.C. y reconstruida por Julio César como colonia romana en el año 44 a.C. Es esta Corinto romana la que aparece en el Nuevo Testamento. En la época de Pablo, Corinto era uno de los rivales de Atenas e incluso la había superado en varios aspectos. Corinto tenía dos puertos importantes que facilitaban el intercambio de mercancías y el desarrollo de su comercio. De hecho, Pablo eligió Corinto por su importancia y su ventajosa ubicación geográfica.
Así se presentó una oportunidad para la difusión del Evangelio del mundo. Además, el floreciente comercio de Corinto facilitaría a Pablo su sustento mediante la fabricación y venta de tiendas de campaña mientras proclamaba el Evangelio allí. Obviamente, la labor misionera en una ciudad grande y rica no está exenta de desafíos. Corinto se caracterizaba por el pluralismo religioso, 1 Corintios 8:5, evidente por sus numerosos santuarios construidos en homenaje a deidades como Apolo, Atenea y Afrodita, entre otras, e incluso por el culto a dioses egipcios como Serapis e Isis. Además de esta confusión religiosa, Corinto también era conocida por su libertinaje sexual. Estrabón, geógrafo e historiador griego, menciona que había 1000 prostitutas sagradas dedicadas al culto de Afrodita en su templo de Corinto. Aunque muchos estudiosos ven esto con recelo y relacionan esta afirmación con la propaganda ateniense contra Corinto, la prostitución ritual era común en el mundo antiguo. La inmoralidad sexual era un problema en Corinto, como en otros lugares. La idolatría y la inmoralidad formaban parte de la vida cotidiana, y esta triste realidad explica gran parte del contenido de la primera y la segunda carta de los Corintios. Y los Corintios. Parte 5 dice: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Lee Hechos 18, 4 al 8. Hechos 18, 4 al 8. Sí, es Hechos 18, 4 al 8, sí. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga o sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados, dice.
¿Cuáles fueron los resultados de la predicación de Pablo? Pues, pues esos, dice que algunos blasfemaron, se opusieron y blasfemaron. Y les dijo sacudiéndose el vestido que su sangre fuera sobre su propia cabeza. Y o sea que como diciéndoles su, su castigo sea sobre ustedes, algo así. La labor de Pablo entre los judíos de Corinto no fue tan fructífera como él hubiera deseado. Pero ahí vemos que también hubo gente que creyó y se bautizó, como lo pide Cristo. Tuvo que enfrentar cierta hostilidad y odio. La Biblia dice que se opusieron y blasfemaron, cuando el objeto del verbo griego blasfemeo, blasfemar, es un ser humano. Significa insultar o difamar. En otras palabras, pretendían manchar la reputación de Pablo e impedir que tuviera éxito en sus esfuerzos misioneros. Afortunadamente, la labor de Pablo en la sinagoga de Corinto no fue en vano, pues Dios estaba al mando de su misión. Él prometió: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Isaías 55:11. Algunos judíos no esperaban que Crispo, el jefe de la sinagoga, y su familia aceptaran a Jesús como el Mesías y se bautizaran. Hechos 18:8. No solo ellos, sino que a muchos corintios al oír creyeron y fueron bautizados. Hechos 18:8. Probablemente también por la influencia de Crispo. Y si lee Hechos 18, 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué podemos deducir acerca de los sentimientos de Pablo ante los desafíos que enfrentaba en Corinto? Pues se sentía seguro, porque dijo: la palabra a mi boca no volverá vacía. Dice: y entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles.
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte daño. Y cómo animó Dios a su siervo, pues dándole su respaldo y su ayuda. Cuando salió de la sinagoga, Pablo tuvo una experiencia que lo animó. Cristo mismo se le apareció por la noche en una visión con palabras que recuerdan Isaías 41:10. No temas, que yo estoy contigo. De hecho, Pablo admite que estaba en Corinto con debilidad y mucho temor y temblor. 1 Corintios 2:3. Tuvo que partir de Berea a Atenas debido a la firme oposición enfrentada. Parece que pensó que tendría que abandonar Corinto por la misma razón, pero no sería así. Esta vez Jesús le dijo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo fue su instrumento para comunicarles la buena noticia de salvación. La buena noticia de salvación. Parte 6. Las cartas de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, 1 Corintios 1, 11, 13. 4, 14, 5, 11, 7, 1, 14, 37 al 40. A ver, vamos a leer todas esas citas. Es Corintios 1, 11 al 13 primero. 1 Corintios 1 Corintios 1, 11 al 13. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en Corintios 1, 11 al 13, es 11 al 13 nada más. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros en contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 4:14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Cinco, 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. 5:11. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. 14:37 al 40. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Vamos a 2 Corintios. Y la primera cita es 1:12. Y dice Corintios 1:12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Cómo nos ayudan estos pasajes a comprender por qué Pablo escribió cartas a los Corintios? Pues porque había muchas malas acciones, malas actitudes y malas costumbres ya. Dice Pablo estaba en Éfeso cuando escribió 1 Corintios. 1 Corintios 16, 5, 9. La familia de Chloe acudió a él con el informe de que las cosas no estaban demasiado bien en Corinto. 1 Corintios 1:11. En 1 Corintios 1:6 Pablo aborda los problemas planteados por Chloe, a saber, las facciones, la inmoralidad sexual, los pleitos, la prostitución y la prostitución. Pablo también recibió una carta con preguntas específicas, 1 Corintios 7:1. Su respuesta se extiende desde el capítulo 7 en adelante. Las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a los ídolos, la conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto era muy problemática e inmadura. Quizá tu iglesia local tenga muchos problemas, pero la de Corinto probablemente era peor. Probablemente era peor, dice. La primera carta de Pablo a los Corintios también es muy relevante para nuestra época. Después de todo, no nos enfrentamos hoy en cierta medida a algunos de los mismos problemas en muchas de nuestras iglesias. Esta carta tiene mucho que decirnos, es una de las más ricas, más instructivas y más poderosas de todas sus cartas. Es posible que Pablo haya escrito 3 o 4 cartas a los Corintios. Una de ellas antes de 1 Corintios, pero no ha llegado hasta nosotros antes de 2 Corintios. Escribió una carta a la que los eruditos se refieren como la carta severa, pero también se ha perdido. Algunos piensan que se refiere a 1 Corintios o que se conserva en parte en 2 Corintios. A partir de 2 Corintios resulta evidente que los cristianos de Corinto estaban influidos por la cultura circundante, valoraban la competencia, el poder y la riqueza, cosas que pueden también representar un desafío para nuestra iglesia hoy.
Por el contrario, Pablo buscaba crear una cultura centrada en Cristo, una forma de ver el mundo a través del prisma del Evangelio. Cuán importante es que nosotros también veamos nuestro mundo actual a través del prisma del Evangelio. No, allí en ningún momento habla de riqueza, habla de otros pecados, pero no habla de riqueza. Por lo tanto, la riqueza no es mala, sino es mal obtenida. Al predicar el Evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente que en Atenas. Decidió, parte 7 para estudiar y meditar. Decidió seguir otro plan de acción en Corinto en sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados o indiferentes. Resolvió evitar todas las discusiones y argumentos complicados y no saber entre los corintios sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo tuvo cierto éxito, pero dudaba de conveniencia de edificar una iglesia con el material que allí encontró. Consideraba Corinto un campo de trabajo muy cuestionable y decidió abandonarlo. Mientras contemplaba la posibilidad de abandonar la ciudad en busca de un campo más prometedor, el Señor se le apareció en una visión nocturna y le dijo: no temas, sino habla, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo entendió que se trataba de una orden para permanecer en Corinto y una garantía de que el Señor haría crecer la semilla sembrada. Una gran iglesia se inscribió bajo la bandera de Jesucristo. Se registra que Pablo trabajó durante 1 año y 6 meses en Corinto. Sin embargo, sus esfuerzos no se limitaron exclusivamente a esa ciudad. Hizo de Corinto su cuartel general. Así se levantaron varias iglesias. La ausencia de Pablo de las iglesias a su cargo se suplió en parte con comunicaciones importantes y poderosas que fueron recibidas generalmente como la palabra de Dios. La palabra de Dios. Okay. Vamos al folleto misionero. Ay, no sé, sí, la parte para hoy. Juergen. El regalo de una vida, de una nueva vida, se titula su testimonio. Es del folleto misionero del tercer trimestre de 2026. Juergen nos da su testimonio, el regalo de una nueva vida, y se nota del editor. La historia misionera de esta semana presenta a Bogendofen, un centro educativo adventista del séptimo día en Braunau, que cuenta con una escuela primaria, una secundaria y un seminario. La escuela recibió parte de la ofrenda del 13º sábado
de 1986, también conocida como ofrenda trimestral para proyectos misioneros. Juergen tenía una mala actitud, lo que provocó que lo expulsaran de la secundaria en Austria. Solo un año antes de la fecha prevista para su graduación, a Juergen se le pidió que abandonara la escuela tras recibir una calificación negativa por su comportamiento. Las escuelas secundarias públicas austríacas califican la conducta y él fue reprobado porque tenía problemas con la autoridad y faltaba a clase con frecuencia. Juergen intentó matricularse en otra escuela, pero no funcionó. Sin embargo, el director de la secundaria simpatizó con él. Intenta en Bogenhofen, le dijo, quizá ellos te acepten. Juergen y sus padres fueron a Bogenhofen, en un centro educativo adventista del séptimo día, y viniendo de una familia no religiosa, a Juergen le sorprendió descubrir que esta escuela animaba a sus alumnos a desarrollar una relación con Dios. Él no quería asistir, pero su padre le insistió en que lo intentara. Juergen aceptó quedarse, aunque pudo haber ingresado al 12º grado, decidió repetir el 11º grado. Durante los 2 años que pasó en la escuela, su vida cambió en muchos aspectos. Sin siquiera darse cuenta, dejó de comer carne. Dejó de comer carne. De cerdo y de beber alcohol. No estaba seguro de cómo ocurrió, simplemente pasó. Aunque asistía a clases bíblicas, Juergen no pensó mucho en Dios durante la secundaria, pero después de graduarse se inscribió en un programa de formación de salud de 1 año y medio de duración en Bogenhofen. A medida que aprendía los principios de la buena salud, comenzó a preguntarse ¿en qué creen realmente los adventistas? Encontró una Biblia y por primera vez la leyó de principio a fin. La experiencia le dejó muchas preguntas y aceptó la oferta de un compañero de clase de estudiar la Biblia juntos. Los dos jóvenes comenzaron con las profecías de Daniel. Juergen estaba asombrado, vio cómo todas las fechas coincidían y que todas las profecías excepto las que predecían la segunda venida de Jesús se habían cumplido. Todo tenía sentido. Pensó, la Biblia debe de ser cierta. El siguiente paso fue aceptar fácilmente la existencia de un Dios creador, aunque su familia no era religiosa. Él nunca había aceptado plenamente la teoría de la evaluación. Entregó su corazón a Dios y se bautizó. Algunos familiares se burlaron de Juergen cuando se enteraron de que se había convertido al cristianismo. Se mofaban de él y le preguntaban si pensaba vivir como un ermitaño o mudarse al campo sin electricidad ni aparatos eléctricos.
pero cuando vieron el cambio de Cristo que había traído a su vida, su actitud cambió. Su padre nunca se arrepintió de haberlo enviado a Bogenhofen y lo considera la mejor decisión de la vida de Juergen. Hoy en día la madre de Juergen forma parte de un grupo de estudio bíblico adventista del séptimo día. Ahora con 36 años, Juergen se siente agradecido por haber asistido a la escuela adventista. Cuando era estudiante no me daba cuenta del privilegio que era, afirma. Ahora sí estoy feliz de haber estudiado en Bogenhofen. Cambió mi vida. Vamos al himno 42, a ver si nos carga rápido. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te agradecemos por la vida y la salud que nos has brindado hasta este momento y por todas las bendiciones que hemos recibido de tu parte, Señor. Te pedimos que no nos abandones en ningún momento de nuestra vida futura, Señor. Ponemos en tus manos a todos los enfermos del mundo, principalmente en nuestra familiar Rosa Espinosa Plata, la ponemos en tus manos, particularmente para que tú la ayudes en su malestar, que le des la solución y el remedio indicado, como solamente tú puedes hacerlo, Señor. Y por último ponemos en tus manos la vida y la salud de todas nuestras familias y de todos nuestros hermanos en general, para que tú nos protejas y nos cuides de todo mal. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén.